Comencemos dividiendo en 4 etapas la evolución de la educación religiosa. Primero en la Iglesia Católica y luego en imitación a esta en el protestantismo. Las 4 etapas en la historia de la cristiandad son episcopal, monástica, académica y por último la seminarista pastoral. Primera etapa, episcopal. Durante la era patrística, en especial desde el tercer al quinto siglo, a la teología se le llamó episcopal, ya que los teólogos principales eran obispos. En el siglo V, por ejemplo, en torno a Agustín, se reunían un grupo de clérigos para recibir entrenamiento. Debo aclarar que antes del siglo VI no se conoce ninguna escuela destinada a formar hombres de la Iglesia. No es hasta el siglo VI donde la Iglesia comienza a mostrar preocupación por asegurar la educación de los clérigos en las parroquias y diócesis. A esta nueva etapa la llamamos monástica. No obstante, desde los primeros siglos del cristianismo, los llamados padres de la Iglesia se sintieron tentados a armonizar el pensamiento cristiano con la filosofía griega. Los padres de la Iglesia de Oriente se zambulleron en la filosofía platónica, imitaron las técnicas de Platón y Aristóteles para divulgar el mensaje de Cristo. Desgraciadamente fue inevitable la influencia griega en aquellas comunidades cristianas. Así comenzó una etapa de oscuridad donde era casi imposible visualizar las verdades esenciales predicadas en el primer siglo. Muchos de los nuevos conversos habían sido oradores y filósofos, lo que allanó el terreno para este sincretismo naciente. Según el historiador Eusebio en su Historia de la Iglesia, Justino Mártir, quien vivió en el segundo siglo, se vestía con el mismo atuendo que el de los filósofos. ¿Hasta dónde llegaría este pensador cristiano? Justino creía que la filosofía era la revelación de Dios a los griegos. Para los gentiles, filósofos como Sócrates y Platón eran para los griegos lo que Moisés para los judíos. Por otro lado, muy temprano en Alejandría, Orígenes bebía de la filosofía pagana. Era colega de Plotino, el padre del neoplatonismo, y terminó absorbiendo sus ideas. En el pensamiento neoplatónico, un individuo para acercarse a Dios debía ascender, pasando por diferentes etapas de purificación. El historiador Will Durant, en su obra César y Cristo, señala: la brecha entre la filosofía y la religión se iba cerrando y durante 1000 años se consintió en que la razón fuera la criada de la teología. En la etapa monástica, la formación teológica fue más oscura, ya que estuvo atada a la vida ascética y mística. Los monjes que vivían en monasterios eran los encargados de la enseñanza. Más tarde surgen las escuelas catedralicias. Antes del siglo XII, la única educación disponible en Occidente eran las dadas por las escuelas catedralicias y monásticas. Esto abrió más la brecha entre las personas cultas y del vulgo. La tercera etapa que nos ocupará nos llevará al año 1200, donde las escuelas catedralicias evolucionaron hacia las universidades. La Universidad de Bolonia, Italia, fue la primera en el mundo, seguida esta la de París, y en tercer lugar la de Oxford. La Universidad de París iba a sobresalir siendo el centro del conocimiento teológico y filosófico de la época, llegando a ser la semilla de lo que más tarde sería el seminario protestante. La teología en las universidades era la reina de las ciencias. Desde mediados del siglo XII hasta fines del siglo XIV, 71 universidades se habían establecido en Europa. Pero ello no trajo más conocimiento bíblico a la gente común. Todo lo contrario, era una época de oscurantismo bíblico. La academia adoptó el modelo aristotélico de pensamiento, yendo tras la búsqueda del conocimiento racional y lógico, siendo la escolástica su principal impulsora. A ello debemos, según Frank Viola y George Barna, en su libro Paganismo en tu cristianismo,
que la mente occidental siempre ha sido aficionada a la formulación de credos, declaraciones doctrinales y otras abstracciones sin sangre en las venas. Martín Lutero más tarde diría: ¿qué otra cosa son las universidades sino lugares en los que se entrena a los jóvenes en las glorias de Grecia? Aunque Lutero era un hombre de universidad, su crítica iba dirigida a la práctica de la enseñanza de la lógica aristotélica en el nivel universitario. Por último, llegamos a la etapa seminarista, resultado de la teología escolástica enseñada en las universidades. Esta se alejaría de la teología de los obispos primitivos y la enseñanza de los monjes. Su objetivo era el entrenamiento de ministros profesionales. ¿Escaparían de la influencia pagana los seminarios protestantes? Hoy, tanto evangélicos como católicos recurren a la metodología de Tomás de Aquino, usando su bosquejo en los estudios teológicos. Esto, por supuesto, no se le dice a la mayoría de los seminaristas protestantes. La teología tomista ha sido delineada de esta manera: Dios, la Trinidad, la creación, los ángeles, el hombre, el gobierno divino, lo que incluye salvación y demás, el fin. Ahora comparémosla con la teología sistemática empleada en los seminarios protestantes: Dios, unidad y Trinidad, la creación, angelología, el origen y carácter del hombre, soteriología, salvación y otros, escatología, o sea, el estado final. La mayoría de seminarios en Estados Unidos y Europa siguen el sistema de Tomás de Aquino, bajo el modelo de Berlín para la educación teológica. Este modelo tiene su origen en el Berlín de 1800, resultado del racionalismo ilustrado que reafirmaba la teología como un ejercicio cerebral donde se ensalza la razón, pues es la llave que abre el conocimiento de Dios. Esto aparentemente no es malo, pero la teología, para desgracia de muchos evangélicos sinceros, terminaría siendo una empresa intelectual, una actividad de la mente y para la mente, convirtiendo a Dios en una idea teológica conocida por inferencia más que una realidad conocida por experiencia, según Martin Klesait. Tasser diría: del mismo modo que los científicos pierden a Dios en el mundo que Él creó, los teólogos pierden a Dios dentro de su palabra.